Muy buenos días. Me da muchísimo gusto tenerles aquí en este recinto. Vamos a dar inicio. Me parece que ya estamos también listas para la transmisión de este evento. El Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Michoacán y la Casa de Saberes Jurídicos de la ciudad de Morelia, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis denominada Diálogos, la Constitución vigente, pero además pendiente. Este evento que tiene el objetivo de conmemorar el 109 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política, en donde expondremos las teorías, las normativas que fundamentan y además motivan las demandas de los grupos sociales para la incorporación de preceptos en el texto de la Constitución. Vamos a reflexionar también sobre los mecanismos para consolidar los postulados de la democracia, la protección y la garantía de los derechos de las personas. Nos acompañan esta mañana el licenciado Daniel Rangel Piñón. Él es el director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Michoacán. Agradecemos la presencia también de la maestra Dulce Patricia Torres Sandoval, directora de la Casa de los Saberes Jurídicos de Morelia. Nos acompaña en línea el maestro Leonel Rivero Rodríguez. Muy buenos días, maestro. Y agradecemos también la presencia, que además es su casa, de la doctora Rosa María de la Torre Torres. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Gracias. Y para dar inicio, escucharemos las líneas de bienvenida por parte de nuestro director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, el maestro Daniel Rangel Piñón. Adelante, maestro. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con respeto a las autoridades que nos acompañan, a las y los diputados, a la comunidad académica, a representantes de la sociedad civil y a quienes hoy se dan cita en este espacio de reflexión colectiva. Es un honor, desde el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, darles la más cordial bienvenida al evento La Constitución Pendiente, realizado en colaboración con la Casa de los Saberes Jurídicos de Morelia. Este encuentro parte de una premisa fundamental. La Constitución no es únicamente un documento jurídico, sino un proyecto vivo que se construye y se revisa constantemente a la luz de los cambios sociales, políticos y culturales de nuestro tiempo. Hablar de lo pendiente en la Constitución implica asumir con responsabilidad y apertura que la democracia se fortalece cuando somos capaces de cuestionar, analizar y proponer. Desde el Instituto de Investigaciones creemos firmemente en el valor del conocimiento como herramienta para mejorar la calidad del trabajo parlamentario. Nuestra labor busca tender puentes entre la investigación académica, la técnica legislativa y las demandas sociales, con el objetivo de contribuir a decisiones públicas más informadas, incluyentes y con perspectiva de derechos humanos. Hoy nos convoca la necesidad de dialogar sobre los retos que aún enfrenta nuestro marco constitucional: la garantía efectiva de derechos, la igualdad sustantiva, el acceso real a la justicia y el fortalecimiento
de nuestras instituciones democráticas. Sabemos que estos temas requieren miradas plurales y debates respetuosos. Por ello, celebramos la diversidad de voces que participan en esta jornada. Que este espacio sea una oportunidad para escuchar, cuestionar y construir propuestas que trasciendan el análisis y encuentren eco en el trabajo legislativo y en la vida pública, porque una Constitución vigente no solo se interpreta, también se piensa, se discute y se proyecta hacia el futuro. Agradecemos profundamente su presencia y su compromiso con este ejercicio colectivo de reflexión. Con ello, y deseando que los trabajos de este encuentro sean fructíferos, damos inicio formal al evento. La Constitución pendiente, sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra dinámica de esta mañana. Cada uno de los participantes tendrá, ¿qué será, doctor? Unos 20, 25 minutos para poder disertar sobre el tema que tenemos hoy en la mesa. Entonces vamos a iniciar con la participación de la doctora Rosa María de la Torre Torres, con la línea temática La Constitución en espera, retos, desafíos y promesas. Les quiero contar que, bueno, pues ya todas la conocemos. Antes, muchísimas gracias, diputada Brisa Arroyo, acaba de llegar aquí con nosotros la diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues les comentaba que la doctora Rosa María de la Torre Torres es doctora en Derecho Constitucional, egresada de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política, también egresada del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, es diplomada en Derecho de los Animales por la Universidad Interamericana de Rosario, Argentina. Además tiene un diplomado en Cuestión Animal en la Filosofía y la Teoría Social Contemporánea, egresada del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social en Colombia, y es fundadora y coordinadora general desde el 2013 del Grupo de Investigación en Derecho Animal, entidad que desarrolla actividades de investigación y formación continua tanto en México como en el extranjero. Así es que, bueno, muchísimas gracias, doctora Rossi, por su asistencia. Usted está en su casa, bienvenida, y le pasamos entonces el micrófono. Muchísimas gracias. Iniciamos. Muchísimas gracias, Gretel, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa de los Saberes Jurídicos, a Sociedad de Morelia, a la maestra Patti, por la invitación para estar hoy aquí hablando de temas que son relevantes y que yo recibo con mucho agrado esta nueva apertura que se da para poder tratar estos temas en las Casas de los Saberes Jurídicos. Y pues también agradezco a la que todavía siento como mi casa, que es el Congreso del Estado. Siempre es un gusto volver y ver tantas caras amigas y sentirme siempre tan bien recibida y también acompañada. Y dicho esto, cuando el maestro Simón Vaca me invitó a participar en estos coloquios, me pareció importante. Quienes me conocen saben que cultivo desde hace 15 años una línea de investigación que en un inicio era muy rechazada, hay que decirlo, en el derecho constitucional, y que todavía en el derecho constitucional enfrenta profundas resistencias. Si bien ha habido una apertura a la discusión del tema de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los animales como prerrogativas distintas de las de los derechos humanos, sigue habiendo muchas resistencias. Y por eso, cuando me hacía la invitación Simón para hablar sobre qué podría ser la Constitución pendiente o qué nos queda a deber la Constitución, me parece que los dos grandes temas, hay muchos, ya los decía el maestro Daniel en su alocución, hay muchos temas que están pendientes, pero hay temas que están completamente invisibilizados, ya no solamente pendientes, sino invisibilizados, y estos temas, desafortunadamente,
en nuestro país sigue siendo el reconocimiento constitucional de la naturaleza y de los demás animales como sujetos de derechos. Y ustedes me van a decir, oiga, pero acaba de haber una reforma el año pasado en el artículo 4 constitucional, aquí en Michoacán acabamos de reformar la Constitución para incorporar un principio de prohibición de maltrato y de crueldad a los animales. Me van a decir, oiga, hay una Constitución como la Ciudad de México que habla de los animales como seres sintientes, ¿no? Y que hay que tratarlos con respeto. Bueno, estos son esfuerzos muy loables, hay que decirlo, es un paso hacia adelante, pero seguimos debiéndole a los demás animales y a la naturaleza el reconocimiento como sujetos jurídicos. ¿Qué implica que una entidad sea reconocida como sujetos jurídicos? Que sus intereses importan, que sus intereses son o pueden ser oponibles a los intereses humanos. Hay una profunda crítica desde los estudios jurídicos críticos, desde la crítica jurídica latinoamericana, a este antropocentrismo de nuestras constituciones. Afortunadamente, y como vamos a ver más adelante, en el mundo, específicamente en América Latina, este antropocentrismo y este especismo, ¿sí? Porque estamos frente a un tema de especismo constitucional, de especismo procesal, como lo llaman algunos especialistas, encontramos algunos vientos frescos en América Latina, en países como Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Pero qué implica el reconocimiento de los animales como sujetos? Implica que sus intereses deben ser ponderados en los litigios en un principio formal de igualdad con los intereses humanos. Y esto puede resultar incómodo incluso de decir, porque cuando hablo de estos temas, y bueno, Gretel tiene ya muchos años acompañándome en esta lucha, ya que trabaja cuestiones de género, lo sabe, se levantan muchas cejas, como diciendo, ¿cómo vamos a ser los humanos iguales a los animales? ¿Cómo vamos a estar en un principio formal de igualdad? Bueno, materialmente no somos iguales, tenemos distinto tipo de piel, distintas número de patas, distinta forma de percibir el mundo, pero estas diferencias no deberían ser ni moral ni jurídicamente relevantes para proteger a los demás animales. Para efectos de metodología y de comprensión de esta plática, que quiero decirles que el contenido de esta plática lo vemos en la especialidad en Derecho Animal en un semestre. Entonces voy a hacer mi mayor esfuerzo en obsequio, en primer lugar, de la paciencia de ustedes y del tiempo que me han otorgado en esta mesa, de tratar de compilar lo que nosotros discutimos sobre este tema, y para eso he seleccionado 3 ejes argumentativos por cuestiones meramente de precisión metodológica. Primero voy a hacer una aproximación doctrinal. ¿Cuáles son los doctrinarios específicamente que en América Latina, desde esta postura de la crítica jurídica latinoamericana, nos proponen constituciones mucho más abiertas a reconocer como sujetos de derechos no solamente a los seres humanos, sino a otras entidades? Después vamos a hacer un recorrido propiamente por las constituciones que en América Latina ya tienen este reconocimiento de otros sujetos de derecho, algunas resoluciones que solamente las voy a mencionar, las voy a comentar, de tribunales constitucionales, de cortes constitucionales en América Latina que han reconocido como sujetos de derecho tanto elementos de la naturaleza como pueden ser ríos y bosques, como a otros animales. Y finalmente voy a hacer en una tercera parte una crítica muy comedida, muy respetuosa, uno, a la reforma que se hizo el año pasado en nuestra Constitución Federal, ya antepasado, en el 2024, a fines de 2024, y a las interpretaciones que ha hecho la Corte, específicamente una interpretación de hace pocos días en el Pleno de la Corte de este artículo en consonancia con las facultades que pudieran tener municipios y legislaturas locales, ¿no? Para poder legislar o no en temas de maltrato y crueldad animal. Entonces, dicho esto, pasamos al tema de las aproximaciones teóricas. Y hay un autor que es paradigmático. Aquí veo y agradezco la presencia de varios de mis alumnos de la maestría en Derecho, tanto de la materia optativa de Derecho Animal como de la materia de Derecho Constitucional, así que muchas gracias por dedicar este viernes a estar aquí. Un autor que es ineludible en las lecturas para mis alumnos es Raúl Eugenio Zaffaroni, ¿no?
un constitucionalista y penalista argentino que tiene varios libros y varios textos. Él fue quien, fíjense, desde el año 2010 empezó a trabajar hace ya 16 años sobre la necesidad de que en América Latina las constituciones y los sistemas jurídicos tuvieran un viraje importante. Él hace una crítica fundamental al antropocentrismo jurídico. Dice que esta separación artificial entre lo que es humano y lo que no es humano es lo que ha conducido a una brecha jurídica que nos ha permitido instrumentalizar desde el derecho todo aquello que no consideramos humano y utilizarlo para nuestro beneficio. Lo dice Zaffaroni. La base o lo que ha dado fundamento jurídico al capitalismo extractivista, porque el capitalismo pues, per se no es malo, ¿no? Eso es una doctrina económica ahí, pero cuando tú justificas a través de este capitalismo el extractivismo, que es la explotación sin ninguna medida más allá de la medida económica o de la medida de los intereses humanos, de la naturaleza y de los demás animales, dice Zaffaroni en un texto que yo les recomiendo mucho, un texto de 2010 que se llama La naturaleza como persona, de la Pachamama a la Gaia. Lo pueden encontrar ustedes open access en internet. Dice, esta división, ¿no?, entre lo que es humano y lo que no es humano como algo instrumentalizable ha conducido a una crisis civilizatoria. Fíjense qué fuerte. O sea, Zaffaroni encuentra en esta raíz jurídica de separación de lo humano y lo no humano muchas de las crisis que estamos viviendo, ¿no? Esto, si lo analizamos ahora a la luz de los estudios críticos, ¿no?, de los estudios críticos animales o de los estudios críticos de género, por ejemplo, hay muchos puntos en común, ¿no?, en autores como Judith Butler, ¿no?, que hablan, por ejemplo, de la explotación animal y de la explotación de otros humanos a los cuales animalizamos, ¿no? Porque, ojo, el paradigma de lo humano en el derecho ha sido un paradigma excluyente, en el que muchas veces ni siquiera las mujeres entrábamos, ¿no? Entonces es muy interesante esta crítica que hace Zaffaroni en este texto. Después escribe otro libro maravilloso, es un librito chiquito publicado por una editorial argentina que se llama Qualigüe, que se llama La Pachamama y el humano, ¿no? Yo se los recomiendo siempre a mis alumnos de Derecho Animal porque es un texto muy citado en varias jurisprudencias latinoamericanas y que sentó como las bases de la discusión del derecho constitucional animal, ¿no? Entonces hay, como les digo, en América Latina doctrinas muy importantes. Les digo, a mí me parece que la doctrina pionera fue la de Zaffaroni, porque él propone el reconocimiento de la naturaleza como persona jurídica y sobre todo viendo o volteando a ver las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios. En nuestros pueblos originarios no hay esta división ontológica entre lo humano y la naturaleza, sino hay esta visión holística, y cuando alguien comete un atentado contra un animal o contra la naturaleza, es un atentado contra la comunidad. Entonces, esta visión holística o esta visión que se conoce en la técnica jurídica como pachamamística, de ver a la Pachamama como un órgano vivo, como un órgano integral que nos contiene a nosotros. Fíjense, estamos haciendo el viraje del antropocentrismo jurídico, ¿no?, el hombre como medida de todo, como centro de todo, a la naturaleza como esta entidad viva que nos agrupa a nosotros. Es decir, nos bajamos del pedestal supremacista para vernos como parte de un todo en el cual están, por supuesto, la naturaleza, que es lo que nos contiene, y los demás animales. Y dice Zaffaroni, a ver, en el derecho es la historia de las ficciones jurídicas. El derecho es una ficción jurídica. ¿Por qué? Porque son constructos lingüísticos y normativos que dan lugar a realidades jurídicas. En este conjunto de ficciones jurídicas hemos creado personas no humanas. Pensemos, por ejemplo, en la 76ª legislatura. Es una persona jurídica colectiva, ¿no? Tiene un representante jurídico que es el presidente de la mesa directiva, que es quien firma como representante. Pero no es que existan tangiblemente, existen los individuos que integran, que son los diputados y las diputadas. Esa es una ficción jurídica, pero es una persona jurídica. Entonces, con esto argumenta Zaffaroni y argumentamos otros después de él, que no es necesario tener una corporeidad humana para ser reconocido como
persona jurídica, ¿no? O sea, cuando mis colegas civilistas, cuando empecé yo a trabajar, ¿te acuerdas, Gretel? Qué divertidas nos poníamos en aquellos años. Empecé a trabajar yo esto hace 15 años. Me decían mis colegas civilistas que era una tontería intentar extender el concepto de persona a los demás animales. Yo les decía, ¿por qué? Me decían, no, es que persona es lo humano. Yo les decía, no, corrección, no es lo humano. Hay personas jurídicas colectivas. Bueno, Zaffaroni lo dice mucho mejor que yo en estos textos, ¿no? Entonces, lo que nos propone Zaffaroni es un viraje hacia la Gaia en sentido más allá de estas visiones de los pueblos originarios, en un sentido científico. Dice, ok, no te convence la sabiduría de nuestros pueblos originarios porque además de antropocéntricos somos discriminatorios y solamente asumimos que el derecho válido es el derecho creado por el Estado, ¿no? Hegeliano y todas estas ideas eurocentradas, y siempre vemos los sistemas jurídicos originarios como algo de menor. Ok, no te conviene eso, no te convence eso, dice Zaffaroni, vámonos a todas las posturas científicas de la Gaia, de la interrelacionalidad entre la naturaleza, lo animal, lo humano, etcétera, y pensemos un constitucionalismo de la Gaia. Entonces, eso yo le dejo ahí como una propuesta teórica que sirve mucho de base, que ha servido mucho de base, como vamos a ver en el constitucionalismo latinoamericano, para ir construyendo. ¿Cómo pasa esto a las constituciones? En el año 2008 hay una verdadera revolución en Ecuador. Una revolución ideológica y jurídica, porque Ecuador es la primera constitución en el año 2008 que consagra los derechos de la naturaleza. En su artículo 10 dice que la naturaleza es un sujeto de derechos, que la naturaleza tendrá aquellos derechos que le reconozca, fíjense, no que le otorgue, que le reconozca esta Constitución. Y dedica en el capítulo 7, los artículos 71 al 74, a describir cuáles son los derechos de los que es sujetos la madre de la naturaleza. Evidentemente, y yo los invito a no caer en el reduccionismo en el que caen ineludiblemente los críticos del derecho animal, decir, ay, así, entonces ahora van a tener derecho a votar y ser votados, ahora se van a poder casar. No, señoras, señores, esos son reduccionismos jurídicos y argumentativos. Schopenhauer se reiría de ustedes, de sus pocas y débiles capacidades argumentativas, si incurrieran en ese tipo de reduccionismos. No. Evidentemente, cuando hablamos de sujetos de derechos, y aquí están mis alumnos de Derecho Constitucional, que yo siempre soy muy puntual en que aprendan a distinguir qué categorías de derechos corresponden a todos los derechos. Yo siempre les digo algo que no nos enseñan en la licenciatura. No todos los derechos son para todos. Entonces me dicen, ¿cómo? Yo les digo, a ver, el derecho de autodeterminación reproductiva, ¿para quién es? Para las personas gestantes, pero que aparte estén en una edad biológica y con una capacidad biológica de gestar. Si ya es una persona gestante que tiene una cierta edad y una imposibilidad física de gestar, pues entonces ese derecho queda recesivo, ¿no? Bueno, en este sentido, cuando hablamos de derechos para otras entidades no humanas, hay que tener mucho cuidado de que estamos buscando un común denominador de derechos entre lo humano, la naturaleza y lo animal, que no necesariamente son todos los derechos que conocemos como derechos humanos. Por ejemplo, a los demás animales, ¿qué les va a importar el derecho a la educación? Yo no veo por ahí a los leones del zoológico pidiendo que entrara a la universidad o la gratuidad de la educación universitaria, ¿no? Sin embargo, sí pueden tener un interés en vivir acorde a su tamaño y especie, y de ahí derivar de ese interés el derecho a vivir en un espacio que sea mucho más digno que las condiciones que tienen en el zoológico Benito Juárez de nuestra ciudad de Morelia, ¿no? Entonces, aquí la Constitución de Ecuador, en los artículos 71 y 74, habla, por ejemplo, del derecho de restauración. Fíjese, ya ni siquiera es conservación nada más, de restauración. Y esto implica una obligación del Estado ecuatoriano y de todas las autoridades del Estado ecuatoriano a tener políticas públicas, no solamente para conservar, sino para restaurar la naturaleza. El respeto de los ciclos vitales de la naturaleza es otro de los derechos. El derecho a la regeneración, al mantenimiento y a su propia existencia, independientemente de los servicios que pueda prestar al ser humano. Por ejemplo, nuestro sistema jurídico, que es un sistema muy ecologista, vemos que el medio ambiente es protegido ya desde el nombre, si se fijan, medio ambiente, porque es el lugar donde vivimos los humanos, porque es el lugar donde vivimos los mexicanos.
La protección que tienen muchos de los animales en nuestro país es una protección medioambientalista, porque tienen un papel en el equilibrio ecológico, ¿no? Y si se extinguen las abejas nos vamos a morir, porque entonces no va a haber polinización y entonces no vamos a tener que comer. Esa es una visión instrumental de la abeja. No le estamos dando su valor como sujeto de derechos, ¿no? Entonces, fue una revolución Ecuador, y de ahí otras constituciones, Bolivia, Nicaragua, empezaron a incorporar estos principios. Y vinieron un conjunto de resoluciones a partir del año 2015 en Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica, en el cual se empiezan a reconocer a los demás animales como sujetos de derecho. En el año 2015, un conjunto de abogados en Argentina interpone una demanda para no liberar porque había nacido en cautiverio, sino para enviar a un santuario con mejores condiciones de vida a la orangutana Sandra. La orangutana Sandra, que vivía prisionera en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, vivía sola, vivió más de 20 años sola, estaba profundamente deprimida, y entonces interponen una serie de recursos judiciales que concluyen con la primer sentencia en el mundo, que en el año 2015 reconoce a un animal como persona no humana. Bueno, todos los juristas, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires escribió una columna en el periódico Clarín, que es uno de los periódicos de mayor circulación, que decía Darwin ha muerto, ¿no? Bueno, a los señores del Colegio de Abogados de Buenos Aires quiero decirles que Darwin no había muerto, que Darwin estaría muy orgulloso, porque Darwin fue el primero de decir, no en el origen de las especies, sino en el origen del hombre, que la inteligencia es igual a todos los animales y que la diferencia solamente es una diferencia de grado. O sea, Darwin reconocía la agencia y la inteligencia de los animales, ¿no? Entonces, más bien como que era una mala interpretación, un poquito ignorante del Colegio de Abogados. Pero esta resolución tuvo mucho eco. El mismo año sale una resolución en Colombia que reconoce al oso chucho también como persona no humana, un oso anteojado también prisionero en un zoológico. Posteriormente, en el año 2016, Colombia reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. Para una comunidad originaria, pueblos originarios reclaman la protección de ese sujeto jurídico ante los intereses económicos que pretendían desviar su cauce y hacer desarrollos extractivistas de este río, y la Corte colombiana reconoce al río Atrato. Así encontramos, por ejemplo, también en Ecuador el caso Vilcamba, de protección emblemática a los derechos de la naturaleza, y encontramos en el año 2022 en Ecuador el caso Estrellita, que es uno de los casos más interesantes de protección de los derechos de los animales. Y encontramos también, por ejemplo, en Brasil un caso que litigó mi querido amigo Rogerio Rame, que es la resolución de amparo 4983 en contra de las vaquelladas. Las vaquelladas es en Brasil algo muy parecido a los jaripeos, también con un fuerte arraigo cultural allá, un ejercicio de maltrato muy fuerte. Y bueno, ahí el Supremo Tribunal Federal, que es el equivalente a nuestra Suprema Corte de Justicia, sostiene que las prácticas crueles son contrarias a la Constitución brasileña, ¿no? Entonces, como vemos, en América Latina hay una profusión de resoluciones. Estas son como las más paradigmáticas, pero para cerrar este apartado quiero decirles que hoy por hoy en Argentina hay más de 800 animales declarados sujetos de derecho, y de muy distintas especies, no solamente perros y gatos, que es lo más fácil, ¿no? Porque hay una afinidad del humano con sus animales en compañía. Tenemos desde lagartos, capibaras, aves, anfibios, cualquier cantidad de especies, ¿no? Hay un viento nuevo en América Latina en los últimos años de reconocer a la naturaleza y a los demás animales como sujetos de derechos. Pero ¿qué está pasando en México? ¿Qué sucede en México? En México tenemos claros y oscuros. Durante mucho tiempo no podemos decir que los animales no estuvieran protegidos constitucionalmente, porque repito, si se trataba de especies en peligro de extinción, bueno, pues encontraban una protección ahí dentro del derecho del medio ambiente, ¿no? Poco forzado, pero en fin. Había leyes estatales de bienestar animal y de protección animal, pero la mayoría de ellas siguen teniendo una visión mascotista,
¿no? Son pocas las leyes, como la del Estado de Michoacán, que sí habla de protección a todas las especies. Teníamos en los códigos penales tipificado, y tenemos tipificado el delito de maltrato animal. Pero mucho tiempo se buscó que se elevara a nivel constitucional el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos, ¿no? La primera constitución en reconocer a los animales con un estatus jurídico diferente al de cosas es la de la Ciudad de México, que reconoce en su artículo 13 que los demás animales son seres sintientes dignos de respeto, ¿no? Eso ha servido para litigios estratégicos muy importantes y para la protección de los animales. Pero ¿cuál es el problema de reconocer constitucionalmente a un animal como ser sintiente? Nos estamos quedando solamente en esta esfera muy superficial de proteger su capacidad de experimentar placer y dolor físico. Estamos reduciendo a los animales a máquinas que sienten placer y dolor físico. ¿Le duele o no le duele? Bueno, hay que buscar que no le duela. Entonces, si no le duele, ¿me lo puedo comer? Si no le duele, ¿lo puedo sacrificar en un ritual, ¿no? Por mis creencias religiosas. Si no le duele, ¿le puedo arrancar su piel para hacerme unos zapatos? O sea, es decir, el reconocimiento de seres sintientes, de lo único que protege a los animales es del sufrimiento innecesario. Palabra clave. ¿Innecesario para quién? ¿Para el animal o para nosotros? Porque cuando sea para los humanos necesario el sufrimiento de un animal, entonces va a estar justificado, siempre y cuando lo matemos bonito, de manera humanitaria, le demos un trato humanitario. ¿Hay posibilidad de un trato humanitario en quitarle la vida a alguien? Me pregunto yo. Es como si pretendiéramos constitucionalizar, fíjense lo que voy a decir, voy a hacer un ejemplo y con esto voy a ir cerrando, un ejemplo bien provocador. Es como si intentáramos constitucionalizar la esclavitud bajo medios humanitarios. O sea, sí podemos instrumentalizar a otros seres humanos, pero hay que tratarlos de manera humanitaria, ¿no? Es esta discusión, por ejemplo, en los temas de género, cuando se habla de regular la prostitución, por ejemplo, ¿no? O sea, es posible hablar de este tipo de cuestiones. Está quedando a deber, y la reforma del año 2024, que se formalizó en 2025, queda a deber a los animales el reconocimiento de que son agentes jurídicos, que son sujetos. Reconocer a alguien como sujeto es reconocer que además de tener esta sensibilidad física, de experimentar placer y dolor, tiene intereses, tiene emociones, tiene una vida cognitiva que le hace perseguir intereses, y esos intereses pueden ser tan válidos como los humanos y deben ser protegidos constitucionalmente. Esta reforma constitucional nos quedó tanto a deber que se pone de manifiesto en una resolución de la Corte de hace unos días. En el municipio de Tepic, en Nayarit, se prohibieron las corridas de toros y las peleas de gallos con fundamento en el mandato del artículo 4 constitucional de prohibir todo ejercicio de maltrato y crueldad animal. Díganme ustedes qué mayor ejercicio de maltrato y crueldad puede haber si no es torturar a un animal en una plaza de toros hasta verlo morir y aplaudirle, ¿no? Me parece que ese es un ejercicio evidente de maltrato. Y si no me lo creen a mí, vayan ustedes a internet y consulten el informe que hacen veterinarias de la UNAM, encabezados por Betty Salas, de todo lo que le ocurre a un toro en una corrida de toros, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la Corte hace unos días? Pues que es inconstitucional prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos en el municipio, porque el municipio está yendo por encima de lo que establece la ley estatal, ¿no? Porque la mayoría de las leyes estatales, incluyendo la de Michoacán, establecen excepciones, ¿no?, a las corridas de toros y peleas de gallos. Afortunadamente ya la de Michoacán, corridas de toros, no. Pero dice, se tiene que esperar, en la reforma del artículo 4 constitucional hay un mandato en un transitorio de generar una ley general de protección y bienestar animal, la cual todavía no sale, ¿verdad? Ya pasaron los 180 días hace muchos días y todavía no sale. Y entonces dicen, pues no, es inconstitucional porque hay que esperar a ver qué es lo que nos dice la ley. Bueno, pues yo les quiero informar con mucho respeto a los asesores de los señores ministros, que seguramente fueron quienes proyectaron estas resoluciones, que hay una cantidad, y ahorita solamente voy a citar a 4 grandes constitucionalistas que nos dicen, ojo, el cumplimiento de los derechos no está sujeto al desarrollo de una ley secundaria. Un mandato constitucional es vinculante desde el momento de su publicación, independientemente de que se exija una ley
de desarrollo. Quieren que empecemos por Luigi Ferrajoli. Mis alumnos ya lo conocen como si fuera su padrino de bautizo, ¿no? Su obra Derechos y Garantías dice que la eficacia de las normas jurídicas no puede depender de la voluntad del legislador, con mucho respeto a la 76ª legislatura y a las demás legislaturas del país. La ausencia de legislación reglamentaria nunca suspende un derecho. Vámonos a España, don Eduardo García de Enterría, La Constitución como norma jurídica, un libro maravilloso que también les hago leer muy a fuerzas a mis alumnos de Derecho Constitucional, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Lo primeritito que nos enseña Derecho Constitucional 1, las normas constitucionales son normas de eficacia directa y obligatoria para toda autoridad del sistema constitucional, desde el juez de paz del municipio más pequeño en densidad poblacional hasta el ministro presidente de la Corte, ¿no? La Constitución es un derecho inmediatamente aplicable, dice don Lalo García de Enterría, no un simple mandato dirigido al legislador. Vámonos a Argentina, don Germán Vidar Campos habla sobre la eficacia directa de los derechos fundamentales, distingue entre la existencia de un derecho constitucional y las técnicas para su ejercicio. Todas estas leyes secundarias y de desarrollo, como la ley del transitorio segundo, son leyes de desarrollo, pero la eficacia de ese mandato de prohibir la crueldad y la tortura hacia los animales no depende de que exista, ¿no?, una ley secundaria. ¿Les gusta que sigamos por los rumbos del sur? Nos vamos a Chile con don Néstor Pedro Sagüez, que habla de la distinción entre derechos operativos y derechos mínimos. Y dice, hay una diferencia en la Constitución entre derechos operativos y derechos programáticos. El principio de impedir la crueldad y el maltrato animal es un principio programático que tienen que cumplir todas las demás autoridades. Dice, pero los dos tipos de derechos son de inmediata aplicabilidad. Y para cerrar, vamos a cerrar con quien empezamos, con don Raúl Eugenio Zaffaroni, que nos dice que el Estado, fíjense lo que dice Zaffaroni, dice, no puede invocar su propia omisión legislativa para justificar la ineficacia o inaplicación de un derecho constitucional. Para cerrar, ¿por qué estamos ante esta discusión? Porque la Corte va a tener que decidir, si no este año, el que sigue, porque vienen varios asuntos, vienen varios litigios estratégicos a nivel constitucional sobre temas de maltrato y crueldad animal, corridas de toros, peleas de gallos, zoológicos. Va a tener que decidir si lo que hay en el artículo 4 es un mandato para prohibir la crueldad y cómo se cumple, y el maltrato y cómo se cumple, o si efectivamente podemos avanzar al reconocimiento de los animales como entidades jurídicamente protegibles, más allá de los intereses humanos. Y fíjense la formulación que estoy utilizando, entidades jurídicamente protegibles. No estoy hablando necesariamente de que se les reconozca como personas. Si no les gustan los civilistas, no me importa. Tampoco de sujetos de derechos. Simplemente que sean sujetos de protección jurídica, como ya lo reconocen las constituciones de Veracruz y las constituciones de Baja California, las únicas dos constituciones en el mundo que sí reconocen a los animales como sujetos. Me parece que ese es el gran pendiente que tiene nuestra Constitución hoy por hoy, el gran pendiente que tiene en sus manos la Corte, el integrar a los demás animales en la comunidad jurídica como sujetos, como agentes, el entender que la justicia es para todos los animales y que los animales somos todos y que todos merecemos una vida digna de ser vivida. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente la participación de la doctora Rosy de la Torre. Muchísimas gracias. Nos llevamos una súper tarea. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Agradecemos también la presencia, antes de dar inicio, a nuestro siguiente ponente, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte. Muchísimas gracias, querida diputada Grecia, por estar aquí. Bueno, tomé un montón de anotaciones, doctora Rosy, de todos estos temas, de este tema sobre todo tan interesante. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, me parece que ya lo tenemos en línea. Vamos a dar la bienvenida al maestro Leonel Rivero Rodríguez. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de México, es maestro también en Derechos Humanos y Democracia, egresado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la Flaxo,
con la sede en México. Es director general de la firma Rivero y Asociados, litigio estratégico en derechos humanos, con sede también en la Ciudad de México. Es ponente en diversas instituciones académicas nacionales y también internacionales. Es abogado especialista en litigio estratégico en tribunales mexicanos y organismos internacionales. Y bueno, se destaca el caso Atenco de la comunidad indígena de Huizitlal, el caso de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y también del grupo de pueblos originarios tzotzíles sobrevivientes de la masacre de Acteal. Así es que bueno, vamos a escuchar en este momento al maestro Leonel Rivero Rodríguez. Tiene usted 20 minutos más. Yo sé que es muy poco tiempo para escucharle, pero bueno, será un placer. Les quiero decir que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales del Congreso del Estado y también de la Casa de los Saberes, maestra Pati, o solamente aquí del Congreso, también de la Casa. De aquí. Entonces, bueno, estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales entonces del Congreso del Estado. Así es que adelante, maestro Rivero. Buenos días a todas y a todos. Agradezco enormemente la invitación de la Casa de los Saberes Jurídicos de Morelia, de manera particular al maestro Simón Vaca. Ya tiene un tiempo que nos conocemos y que tuvo la bondad de invitarme. También es un honor para mí estar compartiendo la mesa con la doctora Rosa María de la Torre. Me parece que la exposición que acaba de dar fue muy brillante y deja muchas reflexiones. Les pido un poco de comprensión porque estoy en un hotel, estoy en este momento, estoy fuera de la Ciudad de México y hay algunas fallas. De hecho se fue la luz hace unos minutos, entonces es probable que tengamos algún tipo de problema con el video. En un principio, y el tema principal que nos ocupa se refiere a la Constitución pendiente, cuando recibí la invitación había decidido enfocarme un poco en el tema, en el cierre que lleva a cabo la doctora Rosa María de la Torre, en la paradoja que existe entre la promesa o anhelo del pacto fundacional de que normativamente se cumplan las expectativas de la sociedad, que los derechos realmente se cumplan, y lo que, por ejemplo, Víctor Abramovich y Christian Curtis han denominado como los derechos sobre el papel. Ya nos dijo toda la Torre que, bueno, hay distintos tratadistas que hablan de la eficacia de los derechos fundamentales y de que estos no requieren de un mecanismo de exigibilidad, sino que el Estado está compelido a generar su cumplimiento inmediato. Pero bueno, de alguna forma la Corte, bajo esta problemática que se ha presentado, estableció algunas tesis de jurisprudencia partiendo de los principios de transversalidad e de interdependencia de los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales, para justiciabilizar algunos de los reclamos que llegaron al máximo tribunal y establecer mecanismos. Hasta la fecha considero que ese es un tema que es una deuda pendiente. Pero bueno, decidí al final cambiar el tema, cambiar los últimos acontecimientos internacionales que a nivel global, y sobre todo la operación armada que ordenó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que es una acción punitiva violatoria del derecho internacional, y también las amenazas que el mandatario norteamericano... Bueno, perdón, parece que alguien... No sé si me están escuchando. ¿Perdón? ¿Se perdió? No, lo escuchamos perfecto, doctor. Es que entró las amenazas, decía yo, del presidente norteamericano en el sentido de ordenar acciones armadas en el territorio mexicano bajo el argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico, el interés que ha expresado de anexar el territorio de Groenlandia a los Estados Unidos
y el relanzamiento de la doctrina Monroe, ahora denominada por él Don Roe, y que parte del principio de que América para los americanos, me hicieron reflexionar sobre el sentido de la exposición. Y voy al punto. Ante un mundo volátil que ha entrado en una dinámica de cambio constante y que ha tenido como consecuencia inmediata la reconfiguración hegemónica global de las grandes potencias, cito tres de ellas: Estados Unidos, Rusia y China, que a través del intervencionismo militar, político y económico han buscado subordinar al resto de los países a sus intereses imperiales y coloniales, y le están dando una calidad de satélites. La pregunta concreta sería: ¿se requiere en este momento una reforma constitucional o un nuevo pacto fundacional que se adapte a los cambios constantes? Y esto no solamente en nuestro país. Creo que esto es una pregunta que debe al menos permear en toda América Latina. Como decía yo, en los últimos años el mundo ha entrado en una dinámica que hace impredecible cuál será el modelo ideológico que prevalecerá en las siguientes décadas. Las presiones económicas, políticas, las actividades encubiertas y abiertamente militares de intervención en otros estados, y que han sobre todo van encaminadas a establecer protectorados que respondan a los intereses políticos y económicos de la potencia en turno. Desde mi punto de vista, están en vías de convertir el derecho internacional y los derechos multinacionales y el funcionamiento de los organismos multinacionales como una peligrosa entelequia que solamente es usada e invocada siempre y cuando se ajuste a los intereses del Estado predominante. Es claro que desde el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América, este ha impulsado la elección de presidentes con una clara afiliación ideológica, sobre todo de derecha y de ultraderecha, y que estas presidencias han sido proclives a los intereses económicos, políticos de la agenda que impulsa la Casa Blanca. En los últimos años hemos sido testigos de reformas constitucionales implantadas, por ejemplo, por los presidentes Javier Milei y Nayib Bukele en Argentina y El Salvador, que son claramente regresivas al derogar o restringir derechos humanos de amplios sectores de la población o de minorías que históricamente han pertenecido a los grupos más vulnerables. Tenemos que ser claros también al señalar que en México no es la excepción. México no es la excepción. Una revisión de la información y de las opiniones que se difunden en los medios masivos de comunicación, por ejemplo, lo que va de este año, vamos a dar cuenta de la existencia de una corriente ideológica, en ciernes aún, que pugna por alinear los intereses de México con los intereses del gobierno norteamericano, y que abiertamente, debemos reconocerlo también, ha alentado la intervención del gobierno norteamericano en una operación militar sin importar la soberanía del Estado, bajo el argumento de que el gobierno mexicano es incapaz de poner freno a las actividades de la delincuencia organizada y garantizar la seguridad pública. Aunque bien, también tenemos que reconocerlo, que la intención que subyace en la política norteamericana no es erradicar el tema de la inseguridad en México. Lo que subyace en el interés de la política de Donald Trump es el debilitamiento del régimen y, en su caso, la instauración de una nueva administración a corto plazo afín a la agenda de la Casa Blanca. Ante esta situación, no solamente interna, sino externa, la pregunta concreta sería: ¿es necesaria una nueva constitución? Y de resultar afirmativa la respuesta, ¿qué tipo de pacto fundacional es el que se adapta a nuestros tiempos?
una reforma constitucional o una nueva Carta Magna. Considero que después de revisar de 1917 a la fecha, hay más de casi 800 reformas o enmiendas a la Constitución. Hace un rato, al inicio del foro, se decía, y eso creo que es el pensamiento predominante, que la Constitución es un texto vivo, es un texto dinámico que está en constante cambio. Ha quedado atrás lo que también en determinado momento se conoció como la tiranía de los muertos, cuando con constituciones pocas veces reformadas o inamovibles. Creo que una nueva constitución necesariamente tendría que contener un mandato que determinara, por ejemplo, inderogables los derechos humanos que se plasmen en ese texto, y también tendría que determinar expresamente la naturaleza progresiva de esos derechos, estableciendo además el mandato de que la eficacia de los derechos constitucionales no requiere de mecanismos secundarios o leyes secundarias, sino que debe de ser cumplido. Tendría que derogar y hacer excepcional la prisión preventiva oficiosa, entre otras cosas. Pero también una cosa que desde mi punto de vista es muy importante, porque al final es lo que es lo que está en juego. Se tendría que establecer unos nuevos conceptos para determinar claramente el principio de libre autodeterminación, de soberanía territorial, de soberanía alimentaria, de soberanía energética, de soberanía marítima, de soberanía digital. Se tendrían que establecer claramente las salvaguardas que protejan los recursos naturales y minerales, declarar recursos estratégicos, el litio y las tierras raras y otros recursos que son del interés de las grandes potencias para aprovecharlas y explotarlas. Se tendría que establecer también una nueva doctrina de seguridad nacional que de manera permanente pudiera evaluar o enfrentar las potenciales amenazas internas y externas. En fin, creo que tenemos como reto y tendremos que pensar en la redacción de un nuevo texto constitucional acorde con los tiempos actuales, que pueda dar certidumbre ante los diversos escenarios geopolíticos que puedan presentarse, porque es evidente que el nuevo escenario internacional obliga a los estados a concebir una nueva constitución que se ajuste a la era inédita que estamos viviendo. Una última reflexión creo que tenemos que hacer también. Constitución que durante décadas el régimen que emanó de la Revolución Mexicana, y no pocos académicos expresaban con orgullo que nuestra Constitución fue la más moderna del siglo XX. Efectivamente, en algunos aspectos así lo era. Sin embargo, también tenemos que tener presente que, por ejemplo, el que muchas veces mencionar el artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, lejos de ser un medio para alcanzar la libertad sindical, entre otras cosas, generó un control corporativo a cargo de los sindicatos y que obedecieron más a los intereses del Estado que a los propios intereses de los trabajadores. No podemos obviar que al final también la reforma o la redacción de un nuevo texto constitucional requiere del mayor consenso de las fuerzas políticas, so pena de terminar siendo la imposición del grupo gobernante o de aquel que tenga la capacidad de generar los consensos, los cuales no siempre están en sintonía con el bien común. Creo que es uno de los, perdón por el cambio de giro en el tema, pero es una reflexión que creo que tenemos que plantearla y plantearla seriamente. ¿Queremos unas nuevas reformas al texto constitucional o lo que tenemos en este momento, estamos viviendo, es un riesgo de una intervención extranjera que podamos tener mucho
reformas o ciertos derechos que en este momento son aspiraciones, o requerimos un texto constitucional que establezca claramente qué obligaciones tiene el Estado de salvaguardar principios como lo señalaba, como la soberanía, como la libre autodeterminación, como la seguridad nacional y otros tantos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Leonel Rivero Rodríguez. Bueno, pues ha llegado el momento de generar preguntas y respuestas. Por supuesto, también nos deja una gran tarea reflexiva, maestro Rivero. Muchísimas gracias por su participación. A ver, ¿alguien quisiera tomar la palabra? ¿Alguien quisiera hacer una pregunta a nuestros ponentes en esta mañana? ¿O han sido clarísimos los dos? Yo pienso que sí. Adelante, por favor, Manuelito. Bienvenido. Gracias, Manuel. Buenos días. Hace algunos meses fui a una conferencia en la Casa de la Cultura Jurídica y el ponente, el expositor, dijo que los animales no tenían derechos, que tenían medidas de protección nada más. Entonces yo quería preguntar nada más cuál es su opinión acerca de esa aseveración, si considera que es que está bien o no, porque yo he tenido también siempre esa duda. Cuando dijo, es que él empezó diciendo, no, los animales no tienen derechos, y yo me quedé, bueno, no dije nada pues, pero sí pero ya luego dijo, solamente tienen medidas de protección, y desde entonces vivo con él, no que viva con esa duda, pero tengo esa duda, si tienen ambas, o las dos, o ninguna. Bueno, sí deben tener alguna. No, es mi pregunta nada más. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, porque es súper pertinente. A ver, medidas de protección tienen hasta los bienes inmuebles. Por ejemplo, estamos en un edificio precioso en el centro histórico, en la ciudad de Morelia, que tiene medidas de protección. No se puede alterar la fachada, por ejemplo, no se pueden hacer construcciones sin la autorización del INAH, etcétera. Son medidas de protección, por ejemplo, al patrimonio cultural tangible o intangible. Por ejemplo, la lengua purépecha, la cocina tradicional michoacana, también tienen medidas de protección jurídica para que no se pierdan, ¿no? Políticas públicas, etcétera. Medidas de protección son todos aquellos jurídicos, son todos aquellos mecanismos que jurídicamente y procesalmente diseñamos para proteger algo que consideramos valioso. Puede ser un objeto inanimado, como una obra de arte, etcétera. El derecho de propiedad es una medida de protección para todo aquello que nosotros consideramos como válido. ¿Cuál es la diferencia entre considerar a los animales como bienes protegidos o considerarlos como sujetos de derechos? Cuando tú los consideras como que pues es suficiente tener medidas de protección. ¿Medidas de protección frente a qué? Pues frente al maltrato y a la crueldad. ¿Sabes que los animales siguen siendo cosas? Siguen siendo objetos, sí, muy protegidos, pero aquí aplica la máxima de pues es su perro y él lo baña, ¿no? Entonces, es una protección hasta cierto punto limitado para una entidad que tiene una vida que le es propia. La diferencia entre son simplemente otorgarles medidas de protección que ya las han tenido en el derecho ambiental, en el derecho penal, en las leyes de protección animal, o considerarlos como sujetos de derecho, es la posibilidad que al reconocerles derechos, sus derechos puedan entrar en colisión con los nuestros. Fíjate qué interesante. Esto, por ejemplo, ya lo había resuelto otra conformación de la Corte en el año 2018, cuando se declaró que era constitucional prohibir las peleas de gallos en Veracruz. ¿Por qué? Porque se reconocía que el interés del animal a vivir es un interés que se puede oponer al derecho de propiedad, al derecho a la cultura.
Entonces, la gran diferencia entre reconocerlos como sujetos de derecho o solamente como bienes jurídicos protegidos es esa. Como bienes jurídicos protegidos siempre van a estar a merced de los intereses humanos. Reconocerlos como sujetos de derechos, ya sea los animales o la naturaleza, es ponderar que tienen intereses que les son propios y que será en cada caso concreto, porque también sería injusto decir, no, los intereses de los animales siempre van a estar por encima de los intereses humanos. Pues no, habría que ver en cada caso concreto, y esa es la labor que tiene, en el último de los casos, un juez constitucional. Pero para que un juez constitucional pueda hacer esta ponderación, tiene que tener una herramienta constitucional que le deje claro que los animales tienen intereses protegidos, que ellos son agentes jurídicos que están en un principio de igualdad formal con los humanos. No sé si me expliqué. O sea, dejarlos como bienes protegidos, pues sí, es como proteger un edificio o proteger tu carro, pero a final de cuentas siguen a merced de los intereses humanos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, buenos días, doctora. Siempre es un gusto escucharla. La verdad es que sus conferencias, sus charlas siempre son muy amenas y nos hacen entender pues los temas y comprender también un poquito todo el estudio y la investigación que hay atrás, ¿no? Ahorita que hablábamos sobre una nueva constitución o la constitución pendiente, también hablamos sobre la constitución actual, que tiene pues ciertas cuestiones que nos quedan a deber. Y hablábamos también en el sentido de qué tan prudente sería crear una nueva constitución o bien incluir estos temas como el derecho de los animales, el reconocimiento, incluir también otros temas pendientes. ¿Qué sería lo más prudente? ¿Hablar de una nueva constitución o también, ahora sí que continuar con la que tenemos vigente? Muchísimas gracias, Itzel, por la pregunta. Aquí voy a responder más como constitucionalista que como especialista en derecho animal. Recuerdo que corría el año de 2017, ¿verdad?, cuando Tenga un venturoso renacimiento, Héctor Fix Fierro nos invitó a varios constitucionalistas a hacer un estudio precisamente para intentar resolver esto. Llegamos a la primera conclusión a la que llegamos es que sí debía de haber un nuevo texto constitucional. O sea, debía vaciarse la Constitución de muchas cosas que no corresponden estar en la Constitución. Siempre pongo el ejemplo del artículo 123. El artículo 123, que es el que regula el trabajo, esto lo digo para los que no son constitucionalistas ni abogados, ¿no? Es una ley orgánica, es una ley federal del trabajo en sí misma. O sea, hay muchas cosas que podrían derivarse a la Ley Federal del Trabajo y que no necesariamente tienen que estar en la Constitución. Pero esto depende mucho de la visión que como constituyente tengamos de lo que es una Constitución. Hablaba, por ejemplo, el maestro Rivero de que nuestra Constitución tiene más de 800 reformas. Menos mal que es una Constitución rígida, imagínate si fuera flexible, ¿no? Pero ¿por qué hay constituciones, por ejemplo, como la norteamericana, que tienen tan pocas enmiendas? ¿No? Porque si ustedes observan, la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, que bueno, ya, pues pobrecita, es una constitución muerta, no solamente por lo que platicaba el maestro Rivero, que es un atentado grande para el derecho internacional. De hecho, me voy a hacer un auto-spoiler, estoy terminando un artículo que se llama El derecho internacional ha muerto, ¿no? Pero no crean que se murió con lo de Venezuela ahora. O sea, ese fue ya el requiem. El derecho internacional murió cuando la ONU se ha callado con el tema de Palestina durante muchos años, cuando se han callado con el tema de Ucrania, cuando se callaron con el tema de tantos genocidas que existen y no solamente Maduro, ¿no? Pero volviendo al tema, decíamos, teníamos que vaciar y pensar, por ejemplo, en constituciones como la norteamericana, que en su momento fue una constitución muy vigente, muy viva. ¿Por qué? Porque era un catálogo de mínimos. Un catálogo de mínimos. Los artículos constitucionales deben ser guías, pautas de interpretación para que sea el juez constitucional quien desarrolle en cada caso concreto el alcance y los límites de los derechos. El problema es que en México hemos querido ser tan exhaustivos, pero esto no nos viene de la Constitución de 17, Vámonos a la Constitución de 1812. Más de 300 artículos, una locura esa Constitución, muy bonita, pero muy complicada, poco vigente, ¿no? Pero, por ejemplo, contrastemos la Constitución de 1812 con la de Apatzingán, una Constitución preciosa. Es el mejor ejemplo de una Constitución como catálogo de mínimos, y Morelos lo pensó muy bien. Lo pensó muy bien cuando dijo que sea el Poder Judicial
el que determine, no lo dijo así, ¿verdad?, porque no era constitucionalista, el alcance de los derechos, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda. Morelos tenía claro el papel de una constitución como un documento programático de mínimos. Volviendo al ejercicio que hicimos en 2017, que siempre me voy por las ramas, Simón ya lo sabe, llegábamos a la conclusión de que con el espíritu de esas constituciones primigenias, como Apatzingán, teníamos que regresar a que la Constitución mexicana fuera este catálogo de mínimos claros, muy establecidos, pisos y techos constitucionales para que los jueces en cada caso concreto puedan determinar cómo se desarrolla un derecho. Si nosotros ponemos, por ejemplo, ¿a mí de qué me sirve decir que los animales tienen una dignidad y que deben ser tratados con respeto y que el maltrato y que la crueldad? Si yo simplemente pongo un principio programático donde diga que la naturaleza y los animales son sujetos de derechos, ya corresponderá al juez después interpretar hasta dónde llegan esos derechos, cuáles son esos derechos. Yo no tengo por qué poner, que el derecho a la vida, que el derecho a la integridad, que el derecho… ¿Sí me explico? Si pensamos las constituciones como catálogos de mínimos, es muy bonito en lo ideológico, pero en lo práctico, ¿sabes cuál es el gran problema? Y yo creo que por eso el constituyente de reforma no se ha querido aventar, porque necesitamos jueces Hércules, lo que en la teoría de la argumentación Alexi y Dworkin conocen como jueces Hércules, no jueces impositivos, sino jueces con gran capacidad técnica. Tengo mis reservas y todos tienen esa gran capacidad técnica, pero también con esa gran capacidad de observar la realidad hacia la que están juzgando. ¿Me explico? Lo que decían los alemanes, el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, que me parece que eso es algo que nos quedan de ver muchos tribunales constitucionales en el mundo, no solamente el mexicano. Entonces yo creo que lo ideal sería transitar hacia una constitución como un catálogo de mínimos, y esto no quiere decir quitar la constitución que tenemos, sino simplemente ir depurando artículo por artículo, dejándola en su redacción mínima y más garantista posible, pero a la par tendríamos que estar pensando en generar un poder judicial mucho más fuerte en cuanto a autonomía, pero también mucho más fuerte en formación técnica, pero también mucho más fuerte en formación discursiva y de capacidad de adaptar sus resoluciones a la realidad social que están juzgando. Muchísimas gracias. Maestro Rivero, ¿quisiera usted intervenir en algún momento para dar un mensaje de cierre? Lo tenemos en línea. Entiendo que tenemos más de 100 personas conectadas, a quien les agradecemos, por supuesto. ¿Alguien más querrá participar? El maestro Rivera sigue en línea. Adelante. Buenos días. Doctora, con el gusto de saludarla y saludarlos a todos. Si bien es cierto, la reforma al artículo cuarto constitucional abre una puerta importante para establecer a los animales como seres sintientes, también considero que nos queda de ver mucho con lo que usted refiere relacionado a considerarlos como seres sujetos de protección jurídica, que lo ideal sería, considero, sería verlos como sujetos de derecho, pero bueno, tentativamente, pues si no llegamos a una primero, pues es un poco más difícil llegar a la otra. Aquí la pregunta es, usted viendo el avance constitucional que ha habido en Latinoamérica, en el caso específico iniciando con Ecuador, ¿por qué es tan difícil en México o cuál es la barrera que nos impide, constitucionalmente hablando, avanzar en este tipo de consideración en relación a los animales como sujetos de derecho? Advierto que aún con la nueva reforma, artículo cuarto, artículo tercero y si mal no recuerdo el 73 constitucional, creo que hay una deficiencia, una ignorancia
y lo digo en el buen sentido, porque muchos hablan, legisladores o políticos, del cambio y a favor de los derechos, sin embargo siguen hablando, por ejemplo, de mascotas, ¿sí? Hay que cuidar a las mascotitas. Entonces, yo siento que desde esa ignorancia parte que también no podamos avanzar, pero bueno, constitucionalmente, ¿cuál sería la barrera que nos impide en ese sentido o que nos ha limitado si en países de Latinoamérica han avanzado un poco más en cuestiones legislativas y norma constitucional? ¿Por qué aquí nos hemos limitado o por qué tenemos esa gran barrera? Y más, gracias René por la pregunta. La respuesta tiene dos vertientes. La primera es una vertiente ideológica. La primera barrera es el antropocentrismo y el especismo, porque en cuanto empezamos a hablar de que los animales van a estar en un principio de igualdad jurídica con los humanos, enfrentamos muchas resistencias. Sobre todo porque pensar en reconocer a los animales como sujetos de derecho, pues no nada más implica, como bien lo decía usted, hablar de nuestros animales en compañía, ¿no? Que eso es bien fácil y todos bien felices de que, no, hablamos hasta de nuestros perrijos y los gatijos y sí que tengan derechos y qué bonito. Pero cuando hablamos de los derechos de lo que nos estamos comiendo, tú no puedes hablar de derechos para algo que te vas a comer. Entonces el gran problema de reconocer a los animales como sujetos de derecho es que no estamos cultural y socialmente preparados para cuestionar muchos de nuestros hábitos de vida muy arraigados. Y la gente ve ese riesgo. Y entonces yo soy muy animalista hasta que me como una hamburguesa, ¿no? No, es que yo amo los animales. Pero te los comes, ¿no? Yo recuerdo una charla que di una vez en la Universidad de Castilla-La Mancha, estaba el profesor Díaz Reborio, destacadísimo constitucionalista español, ¿no? Me dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste, menos con concederle derechos a lo que me voy a comer. Eso es especismo, eso es antropocentrismo. Fíjense, cuando hablamos de categorías sospechosas de discriminación, nunca hemos empezado en el especismo como una categoría de discriminación, y ojo, ya la Real Academia de la Lengua Española, la Real Academia de la Lengua Inglesa reconocen que el especismo es un prejuicio injustificado en razón de la especie, ¿no? Entonces, la primera es ideológica, la segunda es económica. Hay muchos intereses económicos, empezando por la industria cárnica, la industria láctea, por no hablar de la industria de animales para espectáculos, cualesquiera que sean, que se resisten a que los animales sean reconocidos como sujetos de derechos, ¿no? Yo aquí quiero presumir, por ejemplo, la tesis de René, el licenciado René está terminando la maestría, está elaborando una tesis hermosa sobre reconocer a los animales como víctimas del delito. Y ustedes van a decir, oigan, pero pues ya hay un delito de maltrato animal. Pero si yo les dijera que el bien jurídico protegido dentro del delito de maltrato animal no es el animal, es la sociedad. Porque se piensa que quien maltrata a un animal, pues termina maltratando a humanos. Entonces, si ustedes ven las exposiciones de motivos de todos los tipos penales de maltrato animal, el animal no es la víctima. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan ustedes del caso del perrito Benito, que agarraron y echaron a un caso de carnitas, ¿no? ¿Por qué no se pudo judicializar? ¿Por qué no llegó más? Porque Benito no tenía dueño. Benito no tenía quien reclamara el maltrato o el asesinato de ese animal. Reconocer a un animal como víctima del delito, solo hay una ley en el mundo que lo hace, que es la ley 14346 de Argentina, una ley de 1954, conocida como Ley Perón, pero no por el presidente Perón, no fue él quien la pidió, fue su esposa, la señora Evita Perón. Entonces, pues obviamente los legisladores sacaron esta ley. La ley empieza diciendo, hace víctima del delito de maltrato animal, ¿quién? 2 puntos y todas las causales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre reconocer a un animal como víctima, respondiendo a lo que decía Manuel, como víctima, a reconocerlo como bien jurídico protegido? Este es un ejemplo para esta pregunta que me hacían previamente, ¿no? Cuando el animal es víctima per se, se le reconoce como sujeto y entonces el Estado está obligado a procurarle la justicia, a darle un acceso efectivo a la justicia, independientemente si es un perro galgo ganador de no sé cuántos millones de dólares o es un perro en situación de calle. ¿Me explico? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué constitucional y jurídicamente hay tantas resistencias? Primero, la resistencia ideológica y segundo, la resistencia económica. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosy de la Torre. Oigan, pues, ¿les parece si damos
unos minutitos para el cierre el maestro Rivero. Me parece que ya está en condiciones de poder darnos un mensaje de cierre para ir cerrando, si es que ya no hay más preguntas. Les quiero comentar que agradecemos en este evento la presencia también del diputado Octavio Campo Córdoba, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, que se encuentra aquí con nosotros. Muchísimas gracias, diputado, por estar aquí en este ejercicio, en esta mesa. Adelante, maestro Rivero. Bien, bueno, pues solamente unas pocas palabras. Nuevamente a todo el auditorio que estamos viviendo tiempos inéditos. Tenemos que adaptarnos a esos nuevos tiempos inéditos. Es necesario, no es necesario incluso repensar en un cambio del contrato social. ¿Es necesario o no es necesario que una nueva constitución establezca una serie de derechos y obligaciones acordes a los tiempos actuales? No es poco lo que nos estamos jugando. Creo que como país estamos en riesgo realmente de sufrir una intervención de una potencia como es la potencia norteamericana, y que lamentablemente muchos olvidan un principio muy básico, que es incluso dicho por varios políticos norteamericanos, entre ellos Henry Kissinger, de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y eso debemos tenerlo presente todos los días y pensar en cómo podemos reforzar nuestros derechos, nuestras obligaciones, para enfrentar una nueva era de cambios en las cuales todo o corto plazo. Gracias. Gracias, maestro Rivero. Bueno, pues me parece que también vi por ahí al maestro. Andaba por ahí el maestro Diego, ¿verdad? Pero bueno, también agradecer a mis compañeros estudiantes de la Facultad de Letras que también nos acompañan en esta mañana. Gracias, Yuri, gracias, Isra, gracias por estar aquí también en este ejercicio. Bueno, pues ha llegado, si no tienen inconveniente, el momento del cierre. ¿Algún otro comentario final, doctora, que quieras compartir con nosotros? Pues yo solo agradecer a la Casa de los Saberes Jurídicos, a la 76ª legislatura, su apertura para discutir estos temas. Yo quiero decirles que siempre me he sentido muy acompañada por las y los legisladores de esta 76ª legislatura y pues estar a sus órdenes. Voy a hacer un anuncio, que nos sigan en las redes sociales del Grupo de Investigación en Derecho Animal. Tenemos nuestro canal de YouTube, ahí pueden ver todas nuestras actividades y siempre estamos reclutando soldados para la causa animalista. Así que todas y todos son muy bienvenidos. Gracias, muchas gracias, doctora Rossi. Bueno, pues, ¿les parece, maestro Simón Vaca, nos ayudas con unas palabras de clausura? Nos ponemos… Maestra Pati, véngase para acá. Es que sí está conectada, me parece, con la Suprema Corte. Unas palabritas, o usted, maestro Simón. Charles Gimbo, Yamenwech, Narerandiski. Soy Pati Torres Sandoval, actualmente directora de la Casa de Saberes Jurídicos en Morelia y encargada de la sede histórica en Areo de Rosales, agradeciendo la presencia de todos ustedes, además de la doctora Rosa María y del maestro Leonel Rivero, que me parece fundamental lo que ellos ya nos compartieron desde esta otra perspectiva, cómo estamos viendo la Constitución, pero además cuál es el avance de los estudios que ellos nos están trayendo. Y particularmente temas que tienen que ver con
con derecho animal, derecho ambiental, la perspectiva de la persona jurídica, del alcance que tiene esto en el análisis constitucional y muchos otros temas que usualmente la Casa de la Cultura Jurídica, que así se llamaba hasta diciembre del año pasado el espacio en donde estamos colaborando, no estaban, digamos, dentro de la temática específica. Estamos abriendo el espacio para que justamente personas que son especialistas en estos temas y no necesariamente que sean especialistas en derecho nos puedan compartir su expertise. Pensamos que es necesario además acercar estas lecturas diversas a la población en general y qué mejor que lo hagamos a través de las colaboraciones, así que también Maestro Daniel, que nos hayas dado la oportunidad de trabajar con tu equipo a través de esta colaboración y que sepan que el espacio está abierto para los eventos que ustedes consideren que son de necesidad, de cultura general, para que la población en general pues también pueda estar enterada, que seamos parte de este análisis. Así que muchas gracias. Bien, simplemente me toca agradecer la vinculación del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, la confianza de la maestra Patti para vincularnos con diversas instituciones y llevar a cabo estas actividades por la conmemoración de un aniversario más de esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y a nombre de la maestra Patti, me permito entregar el siguiente reconocimiento, que sería idéntico para el doctor Rivero, pero el reconocimiento que a la letra dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de los Saberes Jurídicos, otorga el siguiente reconocimiento a Rosa María de la Torre Torres por su participación como disertante en la mesa de análisis La Constitución Pendiente, realizada en el Salón de Recepciones del Congreso del Estado de Michoacán el 6 de febrero. Firman la maestra Dulce Patricia Torres Sandoval, directora de la Casa de los Saberes Jurídicos, y el licenciado Daniel Rangel, director general del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos. Muchas gracias. Cedo la palabra. Pues les agradecemos su participación. Para las personas que están conectadas y público asistente, para acceder a su constancia es necesario llenar los registros de inicio y en sus correos electrónicos llegarán el aviso para acceder a una liga donde se evalúan estas actividades. Y es un control de calidad que lleva la Corte, y finalmente aparecerá en formato PDF su reconocimiento. Esto ocurrirá más o menos en una semana. Cualquier duda o comentario en los correos electrónicos de vinculación, ahí vamos a poderles atender. Pues por mi parte es todo. Desearles una excelente tarde. Muchas gracias.